¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al repaso de la lección número 8 de la parte del domingo. Ahora estaremos transmitiendo el repaso de la lección en el horario del capítulo diario. El capítulo diario estará por la parte de la tarde como a las 7 de la noche en horario del centro de México. 7 en la noche nos vemos en el capítulo diario del programa de Arribados por su Palabra. Estamos en esta mañana acá haciendo un pequeño cambio de planes. En las mañanas estaremos dando un breve repaso de la escuela sabática. Suscríbete al canal y también comparte. Hoy entonces domingo, ya estamos en la parte del domingo 17 de mayo. Muy bien, dice, solo dame una señal. Vamos a resumir de una forma tan práctica estos en la parte del domingo con 4 puntos que los vamos a comentar en un momento. Se los doy, ahí aparece. La fe no depende de señales visibles, número 1. Número 2, Dios ya nos ha dado suficientes evidencias. Número 3, la oración fortalece nuestra confianza. Número 4, Dios responde según su voluntad. Son 4 puntos resumiendo la parte del día domingo. Dame una señal. Vamos a orar y entonces vamos a ir analizando los 4 puntos para este día. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a tener fe y mantener nuestra mirada en tus promesas, en lo que tú has dejado escrito para que nosotros conozcamos más de ti. Danos tu bendición, bendice a cada oyente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el primer punto entonces es: la fe no depende de señales visibles. Siempre el ser humano es incrédulo y quiere siempre comprobar y ver señales, tocarlo. Siempre el ser humano es dado a pedir señales. Así que no es novedad. Pero en cuanto a la palabra del Señor, en este primer punto, que aunque la generación pedía señal en el tiempo de Jesús, la fe no depende de señales visibles. ¿Por qué? Porque Dios desea que aprendamos a confiar plenamente en Él, aunque no veamos milagros extraordinarios. La verdadera fe permanece firme aún en medio de la duda. Por eso Juan habla acerca de lo que Jesús hizo, y a pesar de que Jesús hizo tantas señales, aún no creían. Entonces dice San Juan 20, 30 y 31, el texto que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tantas señales que Jesús hizo, pero el pueblo de Israel no creyó, no lo aceptó. Pedían señales, pero no aceptaban las señales. Entonces, Dios nos ha pedido también a nosotros que nuestra fe no depende de señales visibles. La palabra de Dios fue escrita y nosotros creemos por fe que Él escribió, o que Él estuvo inspirando a los profetas para que se escribiesen todas estas grandes señales que han pasado y las que existen, lo que Mateo 24 habla acerca de las señales que estamos viendo a través de las generaciones. Número 2, Dios ya nos ha dado suficientes evidencias. ¿Por qué suficientes evidencias? Porque en Mateo 24 habla acerca de las señales que estamos viendo, lo estamos palpando y se están viendo tal como Él lo ha enseñado. Hay suficientes evidencias y Dios nos la ha dado. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia nos habla de todos esos eventos grandiosos que Dios hizo, como por ejemplo la creación. También habla acerca del poder de Dios en el pasado con su pueblo. Y entonces muchas veces nosotros queremos buscar nuevas señales olvidando lo que ya hemos recibido. Y una de las señales que nosotros vemos ahí en Mateo 24, pues podemos repasar completamente este capítulo, claramente habla acerca de que tenemos suficientes evidencias de creer en el Dios Todopoderoso. Cómo Dios ha guiado a su pueblo a través del tiempo. Cómo Dios ha conducido a través del tiempo
a su pueblo. En la época de Jesús la gente quería señal de que Jesús era realmente el Hijo de Dios. A pesar de que habían sido testigos de muchas señales, ¿qué les dijo Jesús? Ahí les dijo, Marcos capítulo 8, versículo 11 y 12 nos presenta estos textos. Vinieron entonces los fariseos, comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. O sea, pedían señal pero para tentar, no para creer y confiar en la palabra o confiar en el ministerio, en el evangelio de Cristo. Gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. ¿Por qué no se le quería dar señal? Porque no querían para el aprendizaje, sino solamente para entorpecer el ministerio de Cristo Jesús. Entonces, por eso ya tenemos suficientes evidencias. Si tú quieres otra señal, otro tipo de señal, no sé qué tipo de señal a veces pedimos o queremos, tenemos señales tan claras en la palabra del Señor y tenemos que aprender a creer en Dios, no para nuestro beneficio personal como los judíos, como los fariseos estaban pidiendo, para tentar solamente, no para creer, sino para provocar. Así que, número uno, la fe no depende de señales visibles. Tenemos que aprender a creer en Dios, en su palabra, aunque no lo veamos, tener la plena seguridad en Él. Entonces, número dos, Dios nos ha dado suficiente evidencias a través de la historia y en forma especial Mateo 24. ¿Cuántas evidencias de las señales hay en Mateo 24? Entonces, número tres, la oración fortalece nuestra confianza. Tenemos que aprender a orar. ¿Y cómo va a fortalecer nuestra confianza? A través del estudio de la palabra del Señor. Fortalece nuestra relación con Dios. Nos ayuda a depender menos de emociones o señales externas y más de las promesas del Señor. La oración. Entonces, queremos aprender a confiar en el Señor, pues orando y estudiando su palabra. Entonces, la fe fortalece nuestra confianza en la palabra del Señor. ¿Y cómo se desarrolla la fe? A través del estudio de la palabra del Señor. Y número cuatro, Dios responde según su voluntad, no como la nuestra, según la voluntad del Señor. Así que aquellos pedían señal. Jesús no le contestó en ese momento, no les doy señales, porque tantas señales que Jesús había hecho y no creían. Jesús resucitó muertos, Jesús limpió leprosos, Jesús sanó enfermos, levantó paralíticos, dio vista a los ciegos. Las señales están allí y pedían más señales. Así que la oración fortalece nuestra confianza y Dios responde según su voluntad. No siempre recibimos la respuesta que esperamos, pero Dios sabe lo mejor que es para nosotros. Entonces, las señales que los judíos necesitaban, estas señales no eran lo que los judíos necesitaban. Ninguna simple evidencia externa podía beneficiarlos. Lo que necesitaban no era ilustración intelectual, sino una renovación espiritual. Eso es lo que necesitamos muchas veces cuando no creemos, tenemos un corazón incrédulo. Tenemos que caer de rodillas y pedirle a Él y tener esa renovación espiritual para creer en su palabra y confiar en su palabra. Entonces, Jesús ha dejado suficientes señales. Por eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, no lo estás viendo. La convicción de lo que no se ve. O sea, esperas con seguridad. Aunque tú no lo estás viendo, tienes la plena seguridad de que lo vas a recibir o crees en Él. Y tenemos que aprender a confiar. Dios no nos pide que tengamos una fe ciega. Ya nos ha dado muchas razones para creer. Sin embargo, siempre hay lugar para la duda a pesar de estas razones. La clave es centrarse en lo que consolida la fe
y no en lo que genera las dudas. Entonces hay un comentario acerca del espíritu de profecía. Antes de leer el comentario del espíritu de profecía, vamos a repasar los 4 puntos que encontramos en la parte del domingo. Dame una señal. Número 1, la fe no depende de señales visibles. Número 2, Dios ya nos ha dado suficiente evidencias de su poder. La oración fortalece nuestra confianza. El 3. 4, Dios responde según su voluntad. Así que no pidas señal, no pidas, dame una señal, Señor. Están allí en la palabra de Dios. Sino lee Mateo 24. Dios expresa plenamente las señales. Entonces hay una parte aquí que quiero compartir con usted. Como un fulgor de luz, las palabras que dirigió el Salvador al noble desnudaron su corazón. Vio que eran egoístas los motivos que le habían impulsado a buscar a Jesús. Vio el verdadero carácter de su fe vacilante. Con profunda angustia comprendió que su duda podría costar la vida de su hijo. Sabía que se hallaba en presencia de un ser que podía leer los pensamientos, para quien todo era posible, y con verdad agonía suplicó: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Su fe se aferró a Cristo como Jacob trabó del ángel cuando luchaba con él, y exclamó: no te dejaré si no me bendices. Es un ejemplo de fe, un ejemplo de confianza, una seguridad en confiar en el Salvador. Las palabras de este hombre que se aferró: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él no necesitaba pedir más señales. Él sabía que podía resucitar. Él sabía que podía sanar enfermos. Él conocía todo. Así que, hermano querido, no necesitamos seguir pidiendo más señales. Lo que necesitamos es una renovación de fe y confiar plenamente en su palabra. A resumir la parte del día lunes, Jesús ve nuestra fe. Bueno, número 1, Jesús reconoce la fe sincera. Número 2, la fe mueve a buscar a Jesús. Número 3, Jesús atiende primero la necesidad espiritual. Número 4, la fe en Jesús transforma la vida, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor, entonces en Marcos 40, dice 44, dice: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Cuando no hay fe, nos desesperamos, nos entramos en angustia, entramos en desesperación porque no hay fe. Pero cuando hay fe sincera, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces aparece aquí en el pasaje de Mateo 15, 21 al 28, la historia de esta mujer que estaba pidiendo que Jesús sanara a su hija, que tenía un espíritu de demonio. Él le contesta en el versículo 24, él respondiendo dijo: no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta es una fe sincera y Jesús la reconoce. A pesar de la forma como Jesús se expresa, ella se aferra. Ella sabe que Jesús es el único que puede ayudarle. Ella reconoce que Jesús es el que puede darle solución a su problema. Tiene fe, tiene confianza, tiene una fe sincera, una fe completa en Cristo, porque ha escuchado de las señales, ha escuchado de los milagros. El hecho de que sigamos a Jesús no significa automáticamente que nuestra fe sea sólida. De hecho, algunas personas decían creer, pero Jesús discernió lo que realmente había en sus corazones. Jesús conoce cada corazón. Si realmente estamos manifestando nuestra fe en Cristo Jesús. Así que en esta historia que aparece de la mujer de Tiro y de Sidón, Jesús reconoce la fe
sincera de una mujer y le da la sanidad a su hija. Entonces, punto número 2, la fe mueve a buscar a Jesús. Y está el ejemplo más claro de esta mujer, buscando a Jesús, porque sabía que era la única forma que podía, no había otra forma de que su hija fuese salva, solamente Cristo Jesús. Así que hay otro párrafo que aparece aquí, que también buscó a Jesús. Para la fe mueve buscar a Jesús, aparte de la mujer de Cana de Tiro y Sidón, también aparece otro que tiene la fe y eso hace que se mueva para ir a Cristo Jesús. Después que hubo terminado sus palabras, dice Lucas 7, 1 al 10, el pueblo que le oía entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Cuando oyó de Jesús, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación, nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¡Qué manera de fe! La fe hace que busquemos a Jesús, porque Jesús es el que tiene la solución. Jesús es el que sana, Jesús es el que restaura, Jesús es el que da vida eterna. Por eso dice, al oír esto Jesús se maravilló de él. Volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La fe mueve a buscar a Jesús. La fe sincera mueve a buscar a Jesús. Qué tremendo relato. A pesar de que este no era del pueblo judío, ni de los dirigentes de los fariseos ni nada, que ellos pedían señales y señales. Este hombre era gentil, era un hombre que era ajeno a las cosas de la iglesia, de la religión, pero creyó en Cristo Jesús, confió en Cristo Jesús, tenía fe. La fe mueve a buscar a Cristo Jesús. Entonces, vamos entonces a ver el punto número 3. Jesús atiende primero la necesidad espiritual. Aquí aparece otro personaje que empieza, dice, en Marcos 9, aparece un personaje que también su hijo. Vamos a analizar el versículo que está en la parte del 24, Marcos 9, 24, dice: inmediatamente el padre del muchacho dijo: creo y ayuda mi incredulidad. Otro personaje, Mateo, que habla acerca de lo que sucedió, que lleva a su hijo, dice allí, que vamos a leer, dice, estamos viendo la parte del día lunes, Marcos 9, 24. Inmediatamente el padre del muchacho dijo: creo y ayuda mi incredulidad. ¿Por qué lo había llevado? Porque también el hijo necesitaba la solución de Cristo Jesús. Eso es lo que quería leer un poquito más. Jesús le preguntó, Marcos 9, 21, al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús primero sana, atiende la necesidad espiritual. Le pregunta a este padre angustiado, triste, desesperado: ¿crees? Y él dijo: sí, Señor, pero ayúdame a creer más. Ayuda a mi incredulidad. Jesús está sanando primero a su padre espiritualmente de su incredulidad
para después atender la necesidad física. Es lo que Jesús hace. Atiende la necesidad espiritual para después atender la necesidad física. Y así lo hizo. Y entonces se realizó el milagro. Dice, ayuda mi poca fe. Ayúdame, dice este padre que está desesperado. Y entonces él dice, sí, pero soy incrédulo, pero quiero mejorar. Quiero crecer. Entonces, la incredulidad que se acaricia en el alma tiene un poder hechizante. Las semillas de duda que han estado sembrando producirán su fruto. Debe desarraigar cada raíz de la incredulidad. Cuando estas plantas venenosas son arrancadas, dejan de crecer por falta de abono que reciben de nuestras palabras y acciones. El alma necesita que las preciosas plantas de la fe y el amor sean sembradas y entronizadas en el terreno del corazón. Tenemos que aprender a crecer en Cristo Jesús. Muy bien, y el número 4 es: la fe transforma la vida, porque Dios transformó la vida de cada una de estas personas. Dios transformó la vida de la mujer, de la hija de la mujer de Tiro y de Sidón. Dios transformó al siervo de aquel centurión y también al centurión. Dios transformó al padre de este muchacho que el demonio lo tenía esclavizado. Dios es un Dios de transformación, de milagros, pero es a través de la fe. La fe transforma tu vida. ¿Quieres ser transformado por el Señor? Ten fe en sus promesas, ten fe en sus palabras y Dios transformará tu vida. Punto número 1, Jesús reconoce la fe sincera de la mujer de Tiro y de Sidón. La fe mueve a buscar a Jesús. El centurión fue a decirle, traigan a Jesús a la casa. Jesús atiende primero la necesidad espiritual. El hijo, el padre con su hijo. El padre dijo, quiero ser, ayúdame a creer. Y número 4, la fe transforma vida. Ellos fueron transformados por tener esa fe en Cristo Jesús. 19 de mayo. La lección de escuela sabática: la fe no es un sentimiento. Lo vamos a resumir de esta forma. Número 1, la fe se basa en la confianza en Dios. Número 2, los sentimientos cambian, pero Dios no. Número 3, la obediencia fortalece la fe. Número 4, la fe nos acerca más a Jesús. Este es el resumen en 4 puntos de la lección del día martes 10. No es un sentimiento. El sentimiento es voluble. Los sentimientos no duran, cambian. Entonces, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Jesús dijo que una fe tan pequeña como una semilla de mostaza es suficiente para mover montañas. Pero una fe sincera, auténtica. Las semillas de mostaza son una de las semillas más pequeñas, pero los árboles son frondosos y permanecen. Entonces, nosotros tenemos que el punto número 1, la fe se basa en la confianza en Dios. Confiar totalmente en Dios, aun cuando haya en medio de los problemas. La fe se basa en la confianza en el Señor. La fe verdadera no depende de emociones o estados de ánimo, sino de creer en las promesas de Dios, aun cuando no sentimos nada especial. No se basa en sentimientos, no se basa en estados de ánimo, se basa en la verdadera confianza en la palabra del Señor, aún en medio de las adversidades. La fe tiene que crecer como la semilla de mostaza. La fe tiene que dar frutos. ¿Por qué? Porque aquí lo dice la palabra. El reino de los cielos en Mateo 13, 31 y 32. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen su nido. El crecer. No podemos estar enanos en la fe. Tenemos que aprender a crecer para tener esa. ¿Y cómo vamos a crecer? Mediante la relación
de Dios, mediante la confianza en la palabra del Señor. La fe, dice aquí el punto número 1, la fe se basa en la confianza en Dios para ir creciendo como la semilla de mostaza. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tenemos que ir creciendo. No podemos quedarnos ahí. Jesús mismo nos invita a crecer. Así que la fe se basa en la confianza totalmente en Dios. Punto número 2. Los sentimientos cambian, pero Dios no cambia. ¿Por qué? Efesios capítulo 2 dice, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros cambiamos, nosotros tenemos un tiempo, no tenemos un límite, pero Dios no cambia. Los sentimientos son volubles, como dijimos. Los sentimientos, las emociones pueden variar cada día. Al rato estamos felices, al rato estamos contentos, estamos enojados. Pero el amor y la fidelidad de Dios permanece firme. El amor y la fidelidad de Dios permanece firme. Por eso nuestra fe descansa en su palabra y no en sentimientos. Se basa en la palabra del Señor. Dios no cambia. Debemos comprender que la fe no es algo material, sino una respuesta humana impulsada por el Espíritu Santo. Dios es el iniciador misericordioso. A través del Espíritu Santo nos trae hacia Él cuando se lo permitimos para ir creciendo. Hay una parte de la lección también aquí que menciona, hablando de los sentimientos, cambian pero Dios no. Luego debemos recordar que la fe no es un sentimiento. Muchos no ejercitan la fe, que es su privilegio y debe deber ejercitar. Y a menudo esperan que el sentimiento íntimo que solo la fe puede dar. El sentimiento de por sí no es fe. A nosotros nos toca ejercitar la fe por el sentimiento gozoso y sus beneficios nos son dados por medio de Dios. Tenemos que aprender a confiar y a creer en el Señor. Los sentimientos nunca deben dominar nuestra experiencia religiosa ni nuestra relación con Dios. Es precisamente cuando pensamos que estamos alejados de Dios, cuando necesitamos ejercitar nuestra fe e invocarlo como lo hizo el Padre. O sea, los sentimientos no nos deben dominar, para nada. Sería un caos si solo tendríamos que guiarnos por el sentimiento. Número 3, la obediencia fortalece nuestra fe. Tenemos que obedecer a Dios a través de su obediencia. ¿Cuál es el texto? Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto, también nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. La obediencia fortalece la fe. En Cristo es el autor y consumador de la fe. Así que tenemos que obedecerle. ¿Por qué? Porque eso nos va a fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús. Hay otro pasaje, versículo de 15-17, segundo de Crónicas. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que buscar tiempo para leer algo de la palabra del Señor. Tenemos que obedecer. Y el último punto es, la fe nos acerca más a Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos el contacto con su palabra y la confianza en su promesa. Estamos más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la fe debe ser claro, no es un sentimiento, es un principio, una seguridad de confiar en la palabra del Señor. Te guste o no te guste, la palabra de Dios es la palabra del Señor. A veces algunos toman solamente parte que les conviene y lo dejan ahí, pero parte que no les conviene y sienten que les estorba en la vida, entonces eso no es fe, no estamos obedeciendo. Tenemos que mirar
a Jesús con obediencia completa y total. Resumimos entonces, la fe se basa en la confianza de Dios, en Dios. Los sentimientos cambian, pero Dios no. La obediencia fortalece la fe nos acerca más a Jesús. Así de hoy, miércoles 20, en 4 puntos muy sencillos, muy prácticos. ¿Cuáles son los 4 puntos? Abraham creyó en las promesas de Dios. Moisés prefirió obedecer. Daniel permaneció firme en medio de la prueba. Pedro aprendió a confiar en Jesús. El resumen de estos, de la parte de fe. Así que hay varios. En el libro de Hebreos capítulo 11 vemos cada uno de varios hombres que estuvieron allí, pero vamos a ver solamente a Abraham, Moisés, Daniel y Pedro, porque allí aparece en el libro de Hebreos 11, está la galería de los hombres de fe, de esa confianza. Dice, aquí está. Por la fe habitó como extranjero. 11:9. Voy a leer desde el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahí está Abraham, este personaje interesante. Abraham creyó en las promesas del Señor. Desde un principio salió de Harán, salió de Ur, de Harán, sin saber a dónde iba. Abraham creyó, aunque parecía imposible tener un hijo en su vejez, Abraham confió en que Dios cumpliría su palabra. Su ejemplo enseña que la fe crece aun cuando no ves resultados inmediatos. Esa confianza, esa creencia en el Señor, Él fortaleció su fe. Ese grano que era como un grano de mostaza llegó a ser fuerte, llegó a ser grande a través de su caminar con el Señor. Otro ejemplo ahí encontramos en Hebreos 11, vamos a ver lo de Moisés. Moisés también dice, está en la parte de 23, versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahí está Moisés, quien se aferró a Dios. Estos hombres que nos habla así de la galería, Daniel permaneció firme en medio de la prueba. Sufrió prueba, sí, a costa de su propia vida. Se mantuvo sirviendo al Señor, mantuvo su fidelidad a Dios, aún cuando su vida estaba en peligro, mantuvo firme y fiel. Moisés también prefirió obedecer a Dios antes que los gobiernos de este mundo, antes que el palacio, antes del que él fuera faraón. Así que estos personajes que nos hablan ejemplos de fe son personajes que fueron semejantes a nosotros y que aprendieron a confiar en el Señor, que crecieron como el grano de mostaza. Abraham, Moisés, Daniel, Pedro aprendió a confiar en Jesús, caminó sobre el agua, pudo avanzar mientras tuvo sus ojos en Cristo. Esto enseña que nuestra fe se fortalece cuando dependemos completamente de Cristo Jesús. Así que esta es la galería de la fe de estos grandes hombres que confiaron en el Señor. Así que, ¿cómo se desarrolló la fe de estos personajes?
Pues Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oían la palabra del Señor, vivían la palabra del Señor. Lucas 17:5 dice, dijeron los apóstoles del Señor, aumentanos la fe. O sea, el pedido, decir, Señor, aumentanos la fe. Queremos crecer, queremos mantener esa fe fuerte como la semilla de mostaza. Dice Marcos, dice el personaje que vimos, Marcos 9:24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, y ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Mateo 25:8, y las insensatas dijeron a los prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Todos estos ejemplos que nos menciona aquí nos ayuda a crecer y a desarrollar nuestra fe, a ejercitar nuestra fe, como lo hicieron estos personajes de Hebreos 11. Mencionamos 4, Abraham, Moisés, Daniel, Pedro y muchos más que aparecen ahí en esta galería. ¿Cómo aprendieron? Ahí nos dijo en estos versículos, de esta forma nosotros podemos crecer. Porque por fe andamos, no por vista, dice 2 de Corintios 5:17. Así que esto son ejemplos de fe para nosotros, que debemos de aprender de lo que ellos hicieron, cómo confiaron en la palabra del Señor. Quiero compartir un párrafo que está aquí. Los que se asocian íntimamente con Dios pueden no ser prósperos en las cosas de esta vida. A menudo pueden pasar por pruebas y aflicciones muy severas. O sea, no está hablando que vamos a ser, por tener fe vamos a ser prósperos solo en lo material, No, es un crecimiento integral. Y aún pasaremos pruebas, pero la fe nos fortalecerá para seguir manteniendo nuestra mirada en el Señor, y el Señor hará milagros, como lo hizo con Daniel, que mantuvo su fe y fue echado al foso de los leones. Y Dios lo sacó del foso de los leones. Moisés también. Es cierto que no entró a la tierra prometida de Canaán, pero Dios se lo llevó al cielo porque apareció cuando Jesús estaba transfigurándose. Da la evidencia que le fue mejor. Y así como Pedro aprendió a confiar también en Jesús, a pesar de sus errores, de sus fracasos, al final él mismo dijo que no quería ser crucificado como su maestro, sino que él pidió ser crucificado de cabeza. Hombres de fe. Que Dios nos ayude a mantener ese ejemplo en nuestra mente y confiar plenamente en el Señor. El título es La fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Bueno, vamos a entenderlo, comprenderlo. Lo resumimos de esta forma. Jesús, el mayor ejemplo de fe. Número 2, la fe de Jesús se demuestra en la obediencia. Jesús dependía constantemente de la oración. La fe de Jesús nos da esperanza y victoria. De esta forma resumimos la parte del día jueves. Fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? ¿Qué nos dice acerca de en Apocalipsis 4:12? Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Es la obediencia total a la palabra del Señor. Jesús obedeció la palabra, dependía del Padre, y por eso es nuestro mayor ejemplo de fe. En el punto número 1, Jesús entendió, Jesús es nuestro ejemplo, porque durante su vida aquí en esta tierra, Jesús confió plenamente con el Padre, con su Padre, en cada momento, en cada situación, aún en las pruebas más difíciles, permaneció obediente y fiel. Eso es lo que es la fe de Cristo nuestro Redentor. Tienen el testimonio de Jesucristo, guardan la fe
y tienen el testimonio de Jesucristo, la fe de Jesús. Le dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que tiene que ver con obediencia. Por eso el punto número 2, la fe de Jesús se demuestra en la obediencia. Él obedeció a su Padre, obedeció la palabra del Señor. Él no vino a cambiar o a quitar la palabra, Él vino a obedecer. Voluntariamente obedeció a Dios, a pesar de que implicaba sufrimiento, sacrificio. Esto nos enseña la verdadera fe. No solo cree, también obedece. Esa es la fe de Jesús. Obediencia, dependencia totalmente de su Padre. ¿Qué nos dice acerca de la fe de Jesús en ese momento crucial en Mateo 26, 36 y 42? Cuando Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi espíritu está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Aquí nos da este pasaje enteramente la obediencia de Jesús a su Padre. Esperar la voluntad del Señor. El punto número 2, la fe de Jesús demuestra obediencia total. Número 1, Jesús dependía. Jesús es el mayor ejemplo de fe. Número 2, la fe de Jesús se demuestra en la obediencia. Tener la fe de Jesús significa no solo ser obedientes a Él y a su palabra, a semejanza de la fe que Él tenía en Dios, sino que tener una experiencia diaria vital con Jesús es entender y actuar en consecuencia, que solo si Jesús es el centro de nuestra vida diaria podemos tener una relación salvadora con Dios. Tener la fe de Jesús significa que Él y su fe habita en nosotros, pues Él es el verdadero fundamento de nuestra fe. Nuestra fe puede a veces ser endeble, pero Jesús es digno y podemos reflejar su fe en nuestra propia experiencia, además de los que nos sea acreditada por el don de su gracia, concedida a todos los que creen. ¿Cuánto deseas la fe de Jesús? Yo creo que todos, porque la fe de Jesús es auténtica, pura. Está basada en la palabra, en la obediencia, en el sufrimiento. La fe de Jesús está basada en la fidelidad hasta que Él murió. Obediencia total a su Padre. Exalta la palabra de Dios, los principios, su ley. Por eso, punto número 1, Jesús es nuestro mayor ejemplo de fe, de obediencia. Número 2, la fe de Jesús se demuestra en la obediencia. Número 3, Jesús dependía constantemente en la oración. Eso es parte de la fe de Jesús. Nosotros tenemos que también aprender a vivir constantemente en la oración. Jesús buscaba todos los días en oración momentos de comunión con su Padre mediante la oración. Su ejemplo nos muestra que la fe crece cuando mantenemos una relación cercana a Dios. Estos 3 puntos que vimos enmarca la fe de Jesús. Número 1, es nuestro mayor ejemplo. Número 2, la fe de Jesús demuestra la obediencia. Número 3, Jesús dependía constantemente de la oración. Y entonces, el punto número 4 es: la fe de Jesús nos da esperanza y victoria. Nosotros titubeamos, nosotros dudamos, pero la fe de Jesús es firme. Y la fe de Jesús, el ejemplo de Cristo, nos da esperanza y nos da victoria. Gracias a la confianza perfecta de Cristo, hoy podemos enfrentar dificultades con esperanza. Jesús nos enseña a confiar en Dios aún en medio de las pruebas. ¿Cuántos
o cuántos deseamos la fe de Jesús? Yo creo que todos anhelamos esa fe de Jesús. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedir humildemente a Dios. Y Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que buscan. Sin fe no podemos agradar a Dios. La fe tiene que ver entonces con obediencia, dependencia de Dios, a través de la oración, a través del estudio, ser humilde, buscarlo. Tenemos que pedir esa fe de Jesús para ir creciendo espiritualmente. La fe de Jesús nos da esperanza, nos da victoria, nos da seguridad y nos da vida eterna. 8, así que resumimos la parte del día viernes con el punto número 1, la fe crece cuando recordamos las promesas de Dios. Número 2, la oración y la fe van juntas. Número 3, Jesús nuestro ejemplo perfecto de fe. La fe nos prepara para los desafíos finales. Y meditar. Entonces, resumimos acerca de la fe. Dice, la fe crece cuando recordamos las promesas de Dios. ¿Cómo recordar las promesas de Dios? A través del estudio diario, a través de la meditación, a través de la oración, a través de su palabra a lo largo de la historia. Recordar las promesas fortalece que nuestra fe y nuestra confianza en Él y aún en las pruebas de hoy. La fe crece cuando recordamos las promesas de Dios. ¿Y cómo se recuerdan las promesas de Dios? A través de la palabra del Señor, a través del estudio, a través de su dirección. Número 2, la oración y la fe van juntas, tienen que ir juntas porque Jesús oraba, buscaba tiempo para estar con el Señor, con su Padre. Una vida de oración fortalece nuestra fe en las promesas del Señor. Mientras más tiempo pasamos, dice, meditando con Dios, más vamos a aprender a depender de Él. Así que necesitamos hacer eso. Número 1, la fe crece cuando recordamos las promesas del Señor. La fe, la oración y la fe van juntas. Número 3, Jesús nuestro ejemplo perfecto de fe. Cristo mostró total confianza en su Padre, tenía esa plena confianza, por eso lo buscaba. Aún en medio del sufrimiento nos enseñó a vivir una dependencia de su Padre, una obediencia, paciencia y esperanza. Jesús es nuestro ejemplo perfecto de fe, que nosotros debemos de imitarlo. Y el número 4, resumiendo, la fe nos prepara para los desafíos finales. Estamos viviendo en el tiempo final y tenemos que prepararnos para lo que viene. Los que nos toca vivir, enfrentar situaciones adversas, tenemos que tener fe y nos estaremos preparando para los tiempos finales y con seguridad saldremos victoriosos. Su fe debe ser fortalecida por la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Debían despojarse del yo y ser henchidos del Espíritu y del poder de Dios. La fe, la súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios como una fe que induce a confiar plenamente en Él y a consagrarse sin reserva a su obra. Es la única que puede prevalecer para atraer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestados, los gobernadores de las tinieblas de este mundo, las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestes. Entonces tenemos que aprender a crecer a través de las promesas del Señor. ¿La fe juega un papel importante en la batalla? Claro que sí, porque la fe nos va a dar victoria a través de Cristo Jesús y eso tenemos que empezar a vivirlo desde ahora. A empezar a desarrollar nuestra fe y nuestra confianza a cada momento en la palabra del Señor. El resumen dice, al final, Dios da a cada persona una medida de fe. Eso es lo bonito y la esperanza. Dios da a una medida de como fundamento para desarrollar una relación con Él. Ya depende de nosotros si lo desarrollamos o no lo desarrollamos. Eso va a depender de nosotros. ¿Cómo? A través de la Biblia, a través de la oración, a través de las promesas, a través de la obediencia. Dice, como autor y consumador de nuestra fe, Jesús fue nuestro ejemplo acerca del poder de ella para nosotros. Si nuestra fe es pequeña, pero acudimos a Él con un corazón dispuesto, Dios obrará milagros en nuestra vida. Él nos guiará por sus caminos rectos para que no tropecemos más y tendremos paz. Jesús es nuestro ejemplo perfecto en todas las cosas y tener su fe nos identificará como su pueblo en los últimos tiempos. Qué bonito que todos tenemos una medida de fe.
que necesitamos desarrollarla con el paso del tiempo. Y necesitamos eso. Como aquel hombre dijo, sí, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayúdanos, Señor, a mantener y a desarrollar nuestra fe en ti y en tu palabra y en tus promesas. Bueno, hemos terminado esta lección. Ha sido una bendición porque el tiempo pasa muy rápido. Así que estudiamos la lección número 8 titulado La fe. De hoy en adelante hemos aprendido y que seamos hombres y mujeres de fe en este tiempo final. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la lección, que ha sido una bendición, y ayúdanos a crecer en conocimiento y nuestra fe pueda irse cultivando para ir creciendo. Danos tu bendición, ayúdanos tú porque solo no podemos. Abrimos nuestro corazón con alegría y con gozo sincero. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.